Si Dante mató a la muerte, ¿cómo seguían llegando almas al infierno? O sea, ¿quién se encargaba de juzgarlos? Fascinante pregunta, por cierto, y sí tiene mucho sentido. A ver, la respuesta no se encuentra en ninguna de las adaptaciones del libro, ni la película, ni el cómic, ni el videojuego. Así que solo nos queda refugiarnos en la sabiduría de Dante Alighieri, y de paso voy aclarando que esta será mi conclusión personal basándome en el material de origen. Verán, en la Divina Comedia se da a entender que la muerte puede tomar muchas formas: un castigo en el infierno, una penitencia redentora en el purgatorio o una estadía en un completo estado de plenitud en el paraíso, que justamente son las tres partes en las que se divide el libro: el infierno, purgatorio y paraíso. Y esto está muy ligado al pensamiento de la época, cuando se creía que la vida misma no era sino el camino que se recorre hacia la muerte. Dicho de otra forma, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Y según cómo hayas transitado ese camino, te tocará uno de los tres destinos. Hasta ahí la parte filosófica y de pensamiento profundo. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, que la muerte puede manifestarse de muchas y diferentes maneras, según el condenado, podemos llegar a la conclusión de que esta no es la verdadera muerte. O sea, no es la parca como también se la conoce, sino que es una entidad que se proyecta específicamente para Dante y lo juzga por todas las atrocidades y pecados cometidos en vida. De hecho, en el cómic, Dante se refiere a este ser como el espectro de la muerte. Espectro, es decir, un fantasma, un espíritu, una aparición, una manifestación. Es decir, a otra persona que haya llevado una vida digna, quizás se le manifieste un ser de luz, por ejemplo. Así como cuando Beatriz renuncia al control de Lucifer y vemos que un ángel desciende para tomar su alma y llevarla al purgatorio. Básicamente, cada persona al momento de fallecer ve lo que se merece ver. Además, también tienen que tener en cuenta que esto podría ser una metáfora de algo que manifiesta Dante en su libro, y es una frase que le dice a Beatriz: nuestro amor no es terrenal, porque este sentimiento es tan inmenso que no lo supera el amor de Dios por la humanidad. Al declarar que su amor no es terrenal, Dante pone de manifiesto que trasciende y escapa a toda lógica y entendimiento humano, ya que más allá del mundo mortal, Dante seguirá amando a Beatriz y ni siquiera la muerte podrá separarlos. Así que una de las posibilidades es que los desarrolladores hayan decidido plasmar todo eso de manera gráfica en el juego, al mostrar cómo es que Dante derrota incluso a la propia muerte con tal de reencontrarse nuevamente con su Beatriz. Y algo que viene a colación es este arte conceptual de la muerte llevándose el alma de Beatriz, algo que se descartó y al final es Lucifer quien reclama su alma, y me parece que tiene que ver con todo lo anterior dicho, solo que a Beatriz no fue a buscarla ningún ser de luz debido a que ella ya tenía un trato con Lucifer, un trato que ya sabemos lamentablemente perdió. Espero les haya ayudado, déjenme conocer sus teorías y si tienen otras preguntas, siempre encantado de colaborarles.